Normalmente, cuando pensamos en cáncer, la imagen es, pues, la de un tumor, ¿no? Una masa que crece en un órgano. Sí, es la idea general. Pero los materiales que revisamos para hoy nos pintan un cuadro muy, muy diferente. Nos hacen preguntarnos qué pasa cuando la enfermedad, o irónicamente su tratamiento, desata una crisis repentina que pone en jaque a todo el sistema. Exacto. Hoy vamos a explorar justo eso, el complejo mundo de las urgencias oncológicas. La misión es desglosar las tres grandes categorías de estas crisis. Que son fascinantes. Primero, las que son producto de una presión física, casi como un problema de bienes raíces, por así decirlo. Ajá. Luego, los desequilibrios metabólicos, donde el tumor actúa como una fábrica química clandestina. Y, lo más paradójico, las complicaciones que surgen de las mismas terapias diseñadas para curar. De la propia cura. Exacto. Son situaciones límite que exigen una acción inmediata. Y es que estas urgencias, revelan la naturaleza verdaderamente sistémica del cáncer. ¡Claro! Nos demuestran que no es solo una masa aislada. Es una enfermedad capaz de alterar la mecánica, la química, todo el equilibrio del organismo. Entiendo. Entender estas emergencias es fundamental, no solo para la atención del paciente, sino porque nos muestra la complejidad de la batalla que se libra dentro del cuerpo. No se lucha solo contra el tumor, sino contra el caos que puede desatar. Empecemos por ese problema de bienes raíces que mencionaba, las urgencias estructurales, las que ocurren literalmente cuando el cáncer ocupa un espacio que no le corresponde. Sí, Y una de las más dramáticas, según las fuentes, es el síndrome de la vena cava superior. Para visualizarlo, a mí me sirvió una analogía. a ver, Es como si hubiera un bloqueo masivo en la principal autopista que devuelve la sangre de la cabeza y los brazos al corazón. De repente, el tráfico se paraliza y todo empieza a congestionarse. es una analogía perfecta. Y las causas de ese bloqueo son muy claras en los materiales. Históricamente, la gran mayoría eran tumores malignos. Me imagino que cáncer de pulmón, por la ubicación. Exacto. El principal responsable, casi el 85% de los casos malignos. Seguido de cerca por el linfoma. Ok. Pero aquí viene un dato que me parece fascinante y que ha cambiado el panorama. ¿Ah, sí? Hasta un 40% de los casos hoy en día tienen causas benignas, o sea, no tumorales. Un momento. ¿Me estás diciendo que casi la mitad de estos casos ya no son por el cáncer en sí, No, sino por los dispositivos que usamos para tratar otras cosas? como catéteres o marcapasos. Precisamente. Esa es la paradoja. ¡Qué increíble! Estamos salvando vidas con esta tecnología, pero al mismo tiempo creamos nuevas emergencias médicas. Es uno de los dilemas de la medicina moderna. Esos dispositivos, aunque necesarios, son cuerpos extraños dentro del vaso y pueden provocar la formación de coágulos, de trombosis, Ah, claro. que acaban obstruyendo la vena de la misma forma que lo haría un tumor. Así que sí, la propia intervención médica se ha vuelto una causa principal. Y los síntomas de esa congestión masiva deben ser muy evidentes, ¿no? Muchísimo. Las fuentes describen un cuadro muy visual. Hinchazón del cuello, de la cara, sobre todo alrededor de los ojos, labios azulados, Sí, incluso venas muy marcadas en el pecho, que parecen un mapa. Entiendo que son como las rutas alternas que el cuerpo intenta crear. exacto. Es lo que llamamos circulación colateral. El cuerpo es increíblemente ingenioso intentando desviar el tráfico. Wow. Y hay un detalle clínico que es casi la firma de este síndrome. Los síntomas empeoran drásticamente cuando la persona se inclina hacia adelante o se acuesta. ¿En serio? Sí, la gravedad simplemente aumenta la presión en la zona congestionada. Para el diagnóstico, aunque la sospecha es clínica, la tomografía computarizada, la TC, nos da la imagen definitiva. ¿Y cómo? ¿Cómo se despeja esa autopista? Supongo que dependerá de qué está causando el atasco. Totalmente. Si la causa es un tumor sensible, como un linfoma o un cáncer de pulmón microcítico, la quimio puede actuar muy rápido. Y disolver el bloqueo. Exacto. Si es otro tipo de tumor sólido, la radioterapia es muy eficaz. Pero cuando se necesita un alivio inmediato, la solución es más mecánica. ¿Cómo? Se introduce un stent endovascular, una pequeña malla metálica que expande la vena desde dentro y reabre el paso. Suena como una solución de ingeniería brillante. Pero leí en las fuentes que hay un riesgo paradójico. Sí, y es un punto crucial. Al reabrir la vena de golpe con un stent, todo ese volumen de sangre que estaba estancado vuelve al corazón de forma súbita. De golpe. De golpe.
Si el corazón del paciente ya estaba debilitado, este aumento repentino puede sobrecargarlo y precipitar una insuficiencia cardíaca. ¡Qué increíble! La solución que salva al paciente del ahogo inmediato puede a su vez poner en riesgo su corazón. Habla de la cuerda floja sobre la que caminan los médicos en estas situaciones. Bueno, y si hablamos de estructuras bajo presión, creo que no hay nada más aterrador que la idea de que algo presione la médula espinal. Uf, sí. Eso nos lleva a la compresión medular. Me imagino que el dolor de espalda es la primera señal de alarma. La primerísima. Pero, ¿cómo distingue un médico este dolor de un dolor de espalda común? O sea, ¿hay alguna pista clave que les diga esto es una emergencia? Es la pregunta del millón. Y es vital. El dato clave, la bandera roja, es que este dolor empeora característicamente cuando la persona se acuesta. Ah, es al revés que un dolor de disco. Justo lo contrario. El dolor de disco suele aliviarse con el reposo. Aquí, al tumbarse, la distribución de presiones cambia y la compresión sobre la médula aumenta. Ese es el síntoma que debe hacer saltar todas las alarmas. ¿Y qué está pasando exactamente ahí dentro? Pues lo más común es que una metástasis, un foco del cáncer que ha viajado desde otro lugar, generalmente pulmón, mama o próstata, se asienta en una vértebra. Ok. A medida que ese tumor crece, invade el espacio del canal medular y empieza a aplastar la médula. ¿Y en qué parte de la columna es más común? En la zona torácica, en un 70% de los casos. Aquí el tiempo es oro. Se necesita una resonancia magnética de toda la columna de forma urgente. ¿Por qué tan urgente? Porque el factor pronóstico más importante, el que predice si la persona volverá a caminar, es si podía hacerlo justo antes de empezar el tratamiento. Entiendo que para decidir el tratamiento se usa un sistema llamado NOMS. Así es, NOMS. Leído así, suena como un simple acrónimo, pero, por lo que entiendo, es casi como una lista de verificación de crisis. Es una excelente forma de verlo. NOMS es un marco de decisión multidisciplinario. Obliga al equipo a pensar en 360 grados. A ver, explícanos. La N es de neurológico. ¿Cuál es el grado de daño? ¿Hay debilidad? ¿Parálisis? La O es de oncológico. Ese tumor responderá a la quimio o a la radio. No todos lo hacen, claro. Para nada. La M es de mecánico. La vértebra está tan destruida que la columna es inestable. Corre riesgo de colapsar. Entiendo. Y la S es de sistémico. El paciente está en condiciones de soportar una gran cirugía, o su cáncer está tan avanzado que no tiene sentido. Es decir, no es solo quitar el tumor, es un análisis completo que equilibra la urgencia neurológica con la realidad oncológica del paciente. Exactamente. Y en base a eso se decide. A veces basta con corticoides y radioterapia. Otras veces, la única opción es una cirugía de descompresión urgente. Hemos hablado de cómo el cáncer puede ser un problema de bienes raíces, ocupando un espacio vital. Sí, Pero lo que me parece aún más siniestro es cuando el tumor ni siquiera necesita estar cerca para causar estragos. Cuando empieza a actuar como esa fábrica química clandestina. sí. Eso nos lleva a las urgencias metabólicas, ¿no es así? Precisamente. Y aquí entramos en un territorio realmente extraño. Un ejemplo raro pero letal es la acidosis láctica. Que normalmente es por falta de oxígeno en los músculos, ¿verdad? Exacto. Pero en algunos cánceres de la sangre como leucemias o linfomas muy agresivos, la masa tumoral es tan gigantesca y tiene un metabolismo tan anárquico, Que produce ácido láctico por sí misma. cantidades industriales, sin ninguna falta de oxígeno, inunda el cuerpo de ácido hasta un punto que es incompatible con la vida. Es como si el propio tumor tuviera su propio metabolismo de atleta de élite, pero con consecuencias fatales para el huésped. Es una buena forma de verlo. Ya hay otro fenómeno que me dejó perpleja, la hipoglucemia. Niveles de azúcar por los suelos, pero no causada por tumores de páncreas, que sería lo lógico. No, y eso es lo sorprendente. Las fuentes describen que a menudo es causada por tumores mesenquimatosos muy grandes. ¿Qué tan grandes? A veces del tamaño de un balón de fútbol, que crecen en el tórax o en la parte posterior del abdomen. ¡Qué barbaridad! Y estos tumores producen una versión pirata de una hormona relacionada con la insulina, el IGF-2. Una hormona impostora. Exacto. Y esta hormona fantasma engaña a los receptores del cuerpo, que empiezan a consumir glucosa de forma masiva y los niveles de azúcar se desploman. El cuerpo no sabe que está siendo engañado. Y hablando de hormonas, hay otra urgencia que me parece peligrosa por lo sutil que es.
la insuficiencia suprarrenal. Cierto. Sus síntomas, náuseas, vómitos, cansancio, suenan exactamente como los efectos secundarios de la quimio. Y ese es el gran peligro, el enmascaramiento. Se puede atribuir todo al tratamiento y pasar por alto una crisis mortal. Pero lo que las fuentes destacan, y que es muy actual, es una causa ligada a las terapias más innovadoras. Las inmunoterapias. Las inmunoterapias. Fármacos como el ipilimumab, que han revolucionado el tratamiento del melanoma, por ejemplo. Explícanos cómo funciona eso. Estos fármacos funcionan quitando los frenos al sistema inmunitario para que pueda atacar a las células cancerosas. Es una estrategia brillante. Pero El problema es que, a veces, ese sistema inmune desatado se vuelve un poco confuso y puede empezar a atacar tejidos sanos. claro. Si ataca a la glándula pituitaria o a las glándulas suprarrenales, las destruye, provocando una crisis suprarrenal aguda. Eso es fascinante y aterrador. O sea que el mismo tratamiento que le enseña al sistema inmune a atacar el cáncer Ajá. puede provocar que por error ataque órganos vitales del propio paciente. Es como soltar a los perros de casa y que de repente no distingan entre la presa y el dueño. Es la analogía perfecta. Es el riesgo del fuego amigo inmunológico. Y nos lleva directamente a nuestra tercera parte, la más paradójica, las urgencias causadas por el tratamiento. Sí, aquí la ironía es máxima. Las terapias diseñadas para destruir el cáncer pueden crear emergencias. Y el ejemplo más claro es el síndrome de lisis tumoral. El ejemplo paradigmático. Leí una analogía que me pareció muy potente. Es como si se rompiera una presa y todos los desechos tóxicos de una ciudad inundaran el río de repente. Es una buena forma de visualizarlo. Es excelente. Ocurre precisamente cuando la quimioterapia es demasiado efectiva y en tumores de crecimiento muy rápido, como el linfoma de Burkitt o las leucemias agudas. Demasiado efectiva. ¿Qué cosa? Se destruyen millones de células tumorales en horas, y al romperse, cada célula libera su contenido, potasio, fosfato, ácido úrico, directamente al torrente sanguíneo. Y me imagino que el cuerpo tiene un límite de cuánta basura puede procesar a la vez. Por supuesto, el sistema de filtración, los riñones, se ve completamente desbordado. Colapsa. La avalancha de ácido úrico y fosfato de calcio forman cristales que literalmente atascan los riñones, causando una insuficiencia renal aguda. ¿Y el potasio? Y el potasio, que inunda la sangre. Esta hiperpotasemia es extremadamente peligrosa. Interfiere con la actividad eléctrica del corazón y puede provocar arritmias cardíacas mortales. Es decir, el paciente puede morir no por el cáncer, sino por el éxito masivo del tratamiento. ¿Cómo se gestiona algo así? La clave absoluta es la prevención. En pacientes de alto riesgo, no se empieza la quimio sin un plan. ¿Qué tipo de plan? Se inicia una hidratación intravenosa muy agresiva días antes para forzar a los riñones a lavar el sistema. Se administra alopurinol para bloquear la producción de ácido úrico. Entiendo. Y en los casos de riesgo extremo, se usa una enzima llamada rasburicasa, que es como un devorador de ácido úrico. Lo descompone a una velocidad asombrosa. ¿Y si a pesar de todo los riñones fallan? La diálisis es la única red de seguridad. Y para cerrar el círculo, volviendo a las inmunoterapias, hay otra complicación moderna, el síndrome de liberación de citocinas, o CRS. Es parecido a la lisis tumoral. El resultado puede ser similar, un paciente en estado crítico, pero el mecanismo es diferente. No es el contenido de las células, sino una reacción inflamatoria sistémica masiva. La famosa tormenta de citocinas. La misma. Ocurre sobre todo con terapias celulares como las CAR-T, donde se modifican los linfocitos T del paciente para que ataquen el tumor. Es el sistema inmune en modo de ataque total. Exacto. Es una activación inmunológica tan potente y descontrolada que el cuerpo se inflama por completo. Empieza con fiebre y escalofríos, pero puede escalar a un shock. Con fallo de múltiples órganos. Con caída de la presión, insuficiencia respiratoria y fallo multiorgánico. Es el fuego amigo del que hablábamos, pero elevado a la máxima potencia. ¿Y hay forma de pararlo? Afortunadamente, a medida que entendemos mejor esta tormenta, hemos desarrollado pararrayos, como el tocilizumab, un anticuerpo que bloquea una de las citocinas clave, la IL-6, y ayuda a calmar la reacción. Hemos cubierto muchísimo terreno y es evidente que las urgencias oncológicas son de una complejidad vertiginosa. El peligro puede venir de tres frentes: del tumor como invasor físico, Sí. de sus efectos como fábrica química a distancia
o de las propias armas que usamos para combatirlo, que a veces causan daños colaterales masivos. Es un resumen perfecto. Un bloqueo físico, un desajuste químico o una respuesta inmune abrumadora pueden convertirse en situaciones de vida o muerte en cuestión de horas. Así es. Y este análisis nos muestra que el tratamiento del cáncer va mucho más allá de simplemente atacar al tumor. Implica gestionar un ecosistema corporal completo que está bajo un estrés extremo. ¿Cierto? Y esto nos deja con una reflexión final. A medida que los tratamientos se vuelven más potentes y específicos, como las inmunoterapias o las células CAR-T, Sí. se volverá la habilidad para predecir y manejar estas emergencias sistémicas tan crucial como la propia terapia antitumoral. Es una excelente pregunta. Estamos entrando, quizá, en una era donde la ciencia de controlar los efectos secundarios y las crisis se convierte en una disciplina tan importante como la ciencia de matar al cáncer.